Cordial saludo. Gerson Gustavo Velandia, tarea 1, pensamiento estratégico y estrategia empresarial. Hablemos de pensamiento estratégico. El concepto. El pensamiento estratégico es la capacidad de analizar situaciones complejas, anticiparse escenarios futuros y tomar decisiones que conduzcan a los objetivos a largo plazo. Se basa en la evaluación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas mediante el análisis DOFA. En esta formulación de planes y flexibles que permitan adaptarse a cambios en el entorno. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Es un análisis sistémico que debemos hacer nosotros, considerando todas las variables que pueden influir en el resultado. Hay que tener mucha creatividad y flexibilidad, permitir ajustar las estrategias cuando cambian las condiciones, tomar decisiones informadas, teniendo en cuenta los datos que hemos logrado, podemos hacer una evaluación de riesgos y oportunidades. Orientación al resultado, que es buscar minimizar el impacto y buscar siempre aprovechar esas oportunidades que tenemos. Tenemos que el pensamiento, para poder lograr el pensamiento, tenemos obstáculos. Los principales obstáculos que vamos a encontrar es la falta de visión a largo plazo, la resistencia al cambio por parte de los colaboradores es siempre que los cambios van a generar traumatismos en las empresas, pensamiento fragmentado cuando tenemos diferentes tipos de pensamientos en la empresa, la falta de confianza o el sesgo de confianza es otra de los obstáculos que vamos a encontrar en la empresa. Falta de información o datos inexactos cuando no contamos con el 100% de los datos, cuando los datos son incorrectos, cuando la confiabilidad de la información es baja. Esto nos va a dificultar la toma de decisiones y nos va a hacer difícil generar un pensamiento estratégico asertivo. La falta de flexibilidad, cuando en las empresas se juzgan mucho los errores, no se da espacio a la innovación, siempre que ocurre algo se trabaja en buscar el culpable y más no la causa. Esto sesga mucho la generación de un buen pensamiento estratégico. La escasez o falta de recursos. Cuando no tenemos los recursos necesarios para poder desarrollar el pensamiento estratégico, es complicado. Por muy buenas ideas que hayan en la organización, por mucho trabajo que se realice, si no se designan los recursos necesarios, es muy difícil poder lograr las metas en el pensamiento estratégico. Características del pensamiento estratégico. La primera, la visión a largo plazo. No solo podemos enfocarnos en solucionar los problemas inmediatos, sino que debemos crear ventajas sostenibles, ventajas que nos permitan ser únicos y que nos den ventajas ante la competencia. Un análisis sistémico. Considerar todas las variables que pueden influir en el resultado. Es importante saber cuáles son las variables, cómo se deben determinar, analizar todos los puntos de vista, todas las posibles causas que nos generen nuestras acciones. Creatividad y flexibilidad. Hay que ajustar la estrategia. La creatividad y la flexibilidad nos permiten ajustar las estrategias, nos permiten determinar acciones. Si realizamos alguna acción y no es la correcta, nos permite ajustarnos. Entonces, de eso se trata el pensamiento estratégico en cuanto a la creatividad y flexibilidad. No lo que se piense hoy tiene que ser una línea recta, podemos tener obstáculos, pero hay que buscar la manera de superarlos y de mejorar. Toma decisiones informadas. Hay que tomar las decisiones teniendo en cuenta toda la información que tenemos en nuestra base de datos, saber cuál es el riesgo, poder identificar las oportunidades. Orientación a resultados. El pensamiento estratégico siempre debe estar enfocado a lograr resultados. Estas ventajas son dos principalmente: generar ingresos, la generación de valor y las ventajas competitivas. La estrategia empresarial. Vamos a hablar de la estrategia empresarial. La estrategia empresarial es el conjunto de decisiones y acciones que una empresa toma para alcanzar sus objetivos a largo plazo y obtener ventajas competitivas en el mercado. Define qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos hacerlo para asegurar el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la estrategia empresarial? 3 palabras claves: qué, cómo y con qué voy a hacer mi estrategia. ¿Cómo la voy a implementar? Vamos a hablar de los tipos de estrategia. Tenemos el liderazgo en costos, ser más eficientes y vender más barato que la competencia.
La diferenciación, hacer productos de calidad, productos únicos que nos permitan posicionarnos en el mercado. Estrategia de enfoque o nicho, saber segmentar nuestro mercado, a quién vamos enfocados, cómo vamos enfocados. Estrategia de la innovación, importante, crear, prepararnos, innovar, adaptarnos al mercado, hacer los cambios que se requieran, no solamente de productos, sino de proceso, de funcionamiento de la empresa, buscar siempre los canales digitales, buscar la manera de poder llegar a nuestros clientes y estrategia de crecimiento. Finalmente, la estrategia de crecimiento es el futuro de la empresa. ¿Cuánto me proyecto a crecer año tras año? ¿Cómo voy a crecer en este año? ¿Qué recursos necesito invertir para poder crecer en los años? Si hacemos esto día tras día, nuestra empresa va a mejorar. La estrategia empresarial está muy de la mano con la mejora continua. No es solamente ser más eficientes y eficaces, es lograr siempre, cada día, que nuestra empresa esté creciendo en un crecimiento constante. Hablemos de los obstáculos para hacer las estrategias. El obstáculo más importante es la falta de visión. No tener una visión clara nos nubla el horizonte, no nos permite saber hacia dónde vamos. La resistencia al cambio. No podemos caer en el conformismo, no podemos decir que siempre vamos a hacer la misma, nuestras empresas deben ser flexibles, como lo dije anteriormente. La mala ejecución. Una estrategia puede ser muy buena, pero si no hay un cronograma de actividades, si no hay un paso a paso, si no hay una evaluación, podemos llegar a una mala ejecución de la estrategia y perder una buena estrategia por falta de ejecución. Falta de análisis del entorno. No solamente somos nosotros. Tenemos muchas amenazas que la matriz DOFAN nos permite identificar. Siempre debemos estar revisando nuestro entorno. No es tratar de copiarle a la competencia, pero sí es ver qué está haciendo, cómo se está enfocando, hacia dónde va la competencia, qué nos falta a nosotros, qué podemos mejorar, cómo podemos ser más eficientes y eficaces. La mala asignación de los recursos. Finalmente, este es un obstáculo que es muy importante. Cuando nosotros decimos que tenemos unos recursos destinados, siempre se debe hacer un retorno de la inversión, se debe hacer un cálculo del retorno de la inversión. No podemos invertir recursos porque nos parece, sin bases de análisis, sin tener un cálculo de retorno de la inversión. Como bien es cierto, hay proyectos que no permiten hacer un cálculo de la inversión tan exacto. Siempre se debe realizar el cálculo de inversión, así haya un tiempo para poder ajustar. Características de la estrategia empresarial. Visión a largo plazo. No se centra solo en el corto plazo, sino en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. ¿Qué vamos a hacer para que la empresa se mantenga en el tiempo? La adaptabilidad debe ajustarse a los cambios del entorno, como las nuevas tecnologías, crisis económicas y las tendencias de consumo. Ventaja competitiva. Debemos buscar siempre que nuestra compañía tenga ventajas competitivas como la calidad, el servicio, la atención al cliente. Uso eficiente de los recursos. Cada recurso que se destine debe tener un uso que podamos medir, que podamos saber si este recurso realmente cumplió la función para la cual fue destinada, y esto nos permitirá crecer en el tiempo. Orientación a los resultados. Nuestra estrategia debe estar alineada con los objetivos medibles y claros. Debemos saber hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer las cosas y cuál es nuestro objetivo final. Integración de las áreas funcionales. Todas las áreas deben estar integradas. La gerencia, las áreas administrativas, las áreas de producción. Y debemos ser un engranaje que todos iremos hacia el mismo lado. Evaluación y mejora continua. La parte más importante es esta. Debemos evaluar cada uno de nuestros proyectos, cada uno de los objetivos que se buscan. Debemos saber hacia dónde vamos, cómo nos vemos. Para concluir, la estrategia empresarial debe ser clara, flexible, con orientación al resultado
y que nos genere ventajas competitivas, lo cual nos permita una ventaja hacia la competencia, siempre ir adelante de la competencia. Ya. ¿Cómo utilizó el Real Madrid la estrategia del Océano Azul? Transformación en una marca global, dejó de ver el fútbol como un deporte y lo convirtió en un espectáculo. Fichajes de Galácticos como espectáculo. Posicionó la marca, haciéndose conocer en todo el planeta con los mejores jugadores de fútbol del momento. Innovación, ingreso del modelo financiero. Incursionó en el modelo de las camisetas, el posicionamiento en redes sociales, el marketing digital y el posicionamiento del espectáculo. Creación de un estadio como centro de entrenamiento. El equipo creó Santiago Bernabéu, un estadio icónico que demuestra la grandeza de la marca y de la empresa. Expansión a mercados emergentes. El equipo se dio a conocer en diferentes continentes como Asia y los Emiratos Árabes mediante la participación en competiciones, lo cual lo ayudó a crecer y a ser más conocido a nivel mundial.